Buenas tardes, estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Los saluda cordialmente el profesor Wilber Almonte, profesor del curso de Filosofía. Les doy la bienvenida al servicio de consultas académicas que corresponde al día 15 de agosto del 2024. En esta sesión, que es la última del ciclo, recordemos que nos encontremos en la semana de repaso. Vamos a resolver las preguntas de la separata que se ha preparado para esta semana. La cual consta de 30 preguntas. Advierto que por el tiempo es probable que no podamos resolver todas, pero vamos a hacer lo posible por hacerlo, ¿ya? La mecánica de trabajo va a ser la siguiente. Yo voy a empezar resolviendo las preguntas impares, ¿les parece? Y en una segunda vuelta, vamos a decirlo así, vamos a resolver las preguntas pares de la separata, ¿ya? Así que les pido por favor que me brinden unos momentos para compartir la separata de la semana anunciada, ¿ya? Un ratito, por favor. Muy bien, entonces estoy presentando la separata 19 o de repaso y como ya lo había anunciado, vamos a empezar a resolver las preguntas impares, es decir, 1, 3, 5, 7 y así. Y en una segunda vuelta vamos a resolver las preguntas pares, ¿no? 2, 4, 6, hasta que completemos las 30, si es que lo logramos, ojalá que el tiempo lo permita, ¿no? Los invito a unirse a esta sesión, están ustedes invitados. Mi horario de trabajo del día de hoy es de 5 de la tarde a 7 de la noche. Están ustedes cordialmente invitados. Entonces empezamos con la pregunta número 1. En un foro de discusión filosófica, un sector de participantes no está de acuerdo con que la filosofía tenga como objetivo la búsqueda de asuntos imposibles y cuestiones inalcanzables como el origen de Dios, la esencia del hombre o la causa principal del bien y del mal. Al contrario, ellos consideran que la filosofía no debe ser una ciencia o doctrina, sino una actividad que se dedique a analizar lógicamente el lenguaje, puesto que es ahí donde residen las controversias y contradicciones que impiden el entendimiento humano. Repito, en un foro de discusión filosófica, un sector de participantes no está de acuerdo con que la filosofía tenga como objetivo la búsqueda de asuntos imposibles y cuestiones inalcanzables como el origen de Dios, la esencia del hombre o la causa principal del bien y del mal. Al contrario, ellos consideran que la filosofía no debe ser una ciencia o doctrina, sino una actividad que se dedique a analizar lógicamente el lenguaje, puesto que es ahí donde residen las controversias y contradicciones que impiden el entendimiento humano. Se infiere del texto que hay un sector de participantes que defiende, bueno, como vemos, la respuesta está en la alternativa E, el concepto de filosofía de Wittgenstein. En su libro Tractatus Logico-Philosophicus o Tratado Lógico-Filosófico, Wittgenstein sostuvo que la filosofía no es un cuerpo de doctrina, sino una actividad. Para él, una obra filosófica consiste esencialmente en elucidaciones, es decir, eh, en esclarecimientos o aclaraciones de nuestro lenguaje, ¿no? En este sentido, según Wittgenstein, el objetivo de la filosofía no son las proposiciones filosóficas, sino la aclaración lógica de las proposiciones en el lenguaje, ¿no? La filosofía es, según su punto de vista, fundamentalmente una actividad de esclarecimiento del lenguaje, ¿no? Eh, bueno, esto tiene que ver con el hecho de que para él
y así lo afirma en su libro antes mencionado, el mundo es lo que nosotros decimos acerca de él, ¿no? El mundo está constituido por un conjunto de hechos y estos hechos se expresan mediante las proposiciones que componen nuestro lenguaje, ¿no? Ahora bien, las proposiciones son de dos clases, proposiciones con sentido y proposiciones sin sentido. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Que las proposiciones con sentido se refieren a hechos observables, medibles. En cambio, las proposiciones sin sentido se refieren a entidades inobservables, vale decir, metafísicas, ¿no? Entonces, según Wittgenstein, la filosofía cumple el rol de una actividad que aclara nuestro lenguaje para determinar qué proposiciones tienen sentido y por ello forman parte de la ciencia y qué proposiciones no tienen sentido y que por ende son parte de la metafísica, ¿no? Entonces, para el filósofo aludido, la filosofía es una actividad de esclarecimiento de nuestro lenguaje, ¿no? Pasamos a la Profesor, pregunta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? buenas tardes. Disculpe una pregunta. ¿Qué tal, Serví por el Melvin? chat la pregunta. Es sobre, creo que ella. Me podría decir si es sobre ese filósofo. A ver, déjame revisar un momento, por favor. A ver, dice, según el doctor Lora Kahn, afirma lo siguiente en su libro de filosofía. Toda filosofía sistemática considera las leyes generales como la contradicción dialéctica, la transformación y el desarrollo, siendo la base de todo lo existente la unidad y lucha de contrarios. Entonces se refiere a él o a la. Ya, bueno, sin lugar a dudas se refiere al, al, al materialismo dialéctico, ¿no? Al materialismo dialéctico. En el enunciado se anuncia la respuesta, ¿no? Porque dice, toda filosofía sistemática considera las leyes generales como la contradicción dialéctica. Bueno, esta es una ley del materialismo dialéctico, ¿no? La transformación y el desarrollo, siendo la base de todo lo existente la unidad y lucha de los contrarios. Bueno, todos esos elementos apuntan a que la respuesta es el materialismo dialéctico, ¿correcto? Además, el doctor Lora Kahn es un conocido filósofo marxista, ¿no? De origen arequipeño. Eh, Creo que él falleció hace relativamente poco, ¿no? Eh, Su vida la dedicó al estudio del materialismo dialéctico, ¿no? Es un, bueno, conocido por sus estudios filosóficos desde la perspectiva del materialismo dialéctico. ¿Se entendió este Melody? Profesor, pero lo del materialismo dialéctico tenía que ver con Karl Marx, ¿no? Ah, por supuesto. Mira, Ah, mira, la filosofía marxista, es decir, la filosofía fundada por Marx en colaboración con Engels, tiene, vamos a decirlo así, dos aspectos de análisis, ¿no? Tiene dos aspectos de análisis, ¿no? O dos métodos de análisis, si quieres decirlo así, ¿ya? Uno es el materialismo dialéctico y otro es el materialismo histórico, ¿ya? Eh, el materialismo histórico estudia las leyes del desarrollo de la sociedad capitalista. Eh, Marx se dedicó a analizar el materialismo histórico, ¿no? No es casual que él haya escrito probablemente la obra más importante de toda su producción, El Capital, ¿no? Donde analiza las leyes del desarrollo capitalista, obra en la que denuncia que el capitalismo es un sistema o un modo histórico de producción oprobioso,
injusto, bueno, etcétera, ¿no? Y el materialismo dialéctico fue desarrollado por Engels. No es casual que Engels haya escrito una obra como Dialéctica de la Naturaleza, por ejemplo, ¿no? O sea, si el materialismo histórico estudia la sociedad, la historia, el capitalismo, el materialismo dialéctico estudia la naturaleza, ¿no? El materialismo dialéctico estudia las leyes que rigen el desarrollo de la naturaleza, de los fenómenos naturales. ¿Se entendió Melody? Ujú, sí, profesor, gracias. No sé si tienes alguna otra pregunta. No, profesor. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces, ya que hemos atendido a la estudiante, vamos a continuar con el desarrollo de las preguntas como habíamos enunciado al inicio, ¿no? A ver, paso a la pregunta número 3. Platón sostuvo que las ideas son trascendentes, inmutables, eternas, inteligibles, perfectas e imperecederas. En efecto, las ideas conforman un mundo aparte, son reales y se captan mediante el entendimiento. En cambio, el mundo sensible solo se conoce con los sentidos y está constituido por objetos aparentes. Son inferiores a las ideas. Del enunciado se puede afirmar que para Platón, pues, la respuesta está en la alternativa de las ideas y los objetos sensibles constituyen realidades separadas. Para Platón, los objetos materiales están desligados de sus esencias, las cuales son las ideas. Ambos conforman mundos distintos y separados, ¿no? Claro, Platón, eh, de acuerdo con su teoría ontológica, eh, afirma que existen dos realidades, ¿no? O dos mundos, si se quiere, ¿no? El mundo material, sensible, que consta de entidades materiales cuyas características son eh, la corrupción, la temporalidad, el carácter aparente, entre otros, ¿no? Y el mundo de las ideas, caracterizado por eh, que es el mundo verdadero, el mundo perfecto, ¿no? La inmutabilidad de las ideas, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de aquí se sigue que para Platón, el mundo de las ideas y el mundo sensible constituyen dos realidades, ¿no? Eh, separadas, ¿no? Las ideas y los objetos sensibles, ¿no? Constituyen realidades separadas, ¿no? Conforman mundos distintos, si se quiere, ¿no? Muy bien. Sin embargo, creo que es necesario eh, destacar que para Platón el mundo verdadero es el mundo de las ideas, ¿no? En el mundo de las ideas se encuentran las ideas que son los arquetipos, que son los modelos, que encierran la esencia de todo cuanto existe en el mundo sensible o material, ¿no? Pasamos a la pregunta número 5. La experiencia sensible nunca permite establecer algo con absoluta universalidad. Sin embargo, tenemos verdades que se presentan como universales. Por ejemplo, en lógica, las proposiciones, cosas que son iguales a una misma cosa, son iguales entre sí. O en física, de la nada nada sale. Son principios que no pueden descansar en la experiencia, sino en la naturaleza de la propia razón, ¿no? Repito, la experiencia sensible nunca permite establecer con absoluta universalidad, algo con absoluta universalidad. Sin embargo, tenemos verdades que se presentan como universales. Por ejemplo, en lógica, las proporciones, cosas que son iguales a una misma cosa, son iguales entre sí,
o en física, de la nada nada sale, son principios que no pueden descansar en la experiencia, sino en la naturaleza de la propia razón. Se puede establecer que lo afirmado se relaciona con la respuesta está en la alternativa E, las ideas innatas propuestas por Descartes, ¿no? Descartes no limitó lo innato a los conceptos como Dios, sustancia o los conceptos matemáticos. También consideró que hay principios innatos o verdades eternas, cosas que son iguales a una misma cosa, son iguales entre sí o de la nada nada sale, ¿no? Lo cierto es que para Descartes, el conocimiento que tenemos del mundo, el conocimiento que tenemos de la naturaleza, el conocimiento que tenemos de la historia, el conocimiento que tenemos en general de toda la realidad, se establece en base a las ideas innatas. O mejor dicho, las ideas innatas son las que hacen posible el conocimiento. Sin las ideas innatas, llamadas así porque están en nuestra mente desde que nacemos, eh, no sería posible el conocimiento según Descartes, ¿no? El conocimiento universal, necesario, solo es posible, ¿no? Con la razón y gracias a que ésta contiene las ideas innatas, es decir, gracias a que contiene ideas desde nuestro nacimiento, ¿no? Ahora, lo innato, tal como se dice en la solución de esta pregunta, no solo se refiere a Dios, no solo se refiere a la idea de sustancia, a la idea de causalidad, también a ciertos principios que son innatos o verdades eternas, como los que ya mencionamos, ¿no? Cosas que son iguales a una misma cosa, son iguales entre sí, o aquel que sostiene que de la nada no sale nada, ¿no? Hola Melody, ¿qué tal? ¿Qué tal Meilín? Bienvenidas. En el caso de Melody, bienvenida nuevamente. Meilín, ¿qué tal? ¿En qué las ayudo? Profe, el a priorismo es como los juicios sintéticos a priori de Kant, ¿no? En la alternativa D Claro. de la pregunta que le envié, sí, ¿no? ¿Se refiere a ello? ¿Me has enviado una pregunta? Ajá, sí, creo que es la D, pero es por eso que a priorismo que tenía duda, pero sí es por ello, ¿no? A ver, déjame leer y le damos solución, ¿te parece? Para el profesor No sé. Anthony, la intuición y los conceptos constituyen, pues, los elementos de todo nuestro conocimiento, de modo que ni los conceptos pueden suministrar conocimiento prescindiendo de una intuición que les corresponda de alguna forma, ni tampoco puede hacerlo la intuición sin conceptos. Los pensamientos sin contenido son vacíos. Las intuiciones sin conceptos son ciegas. A ver otra vez. Para el profesor Anthony, la intuición y los conceptos constituyen, pues, los elementos de todo nuestro conocimiento, de modo que ni los conceptos pueden suministrar conocimiento prescindiendo de una intuición que les corresponda de alguna forma, ni tampoco puede hacerlo la intuición sin conceptos. Los pensamientos sin contenido son vacíos. Las intuiciones sin conceptos son ciegas. De lo mencionado por el profesor se puede deducir que, a ver, eh, bueno, la B y la E se descartan fácilmente, ¿no? ¿Adopta una postura empirista? No, porque como sabemos, la teoría del conocimiento de Kant sintetiza los postulados o las tesis del empirismo y del racionalismo, ¿no? Entonces, por descarte se va a la B, por descarte se va a la E y se adopta una postura relativista, ¿no? Ahora, Profesor, se adopta una ¿relativista a postura, cuál se asociaba? perdón, Cuando decíamos relativista, ¿a cuál era? el relativismo, pues, una postura que todo es relativo a algo, ¿no? Ya. El relativismo es el de Protágoras, ¿no? Todo es relativo, nada es absoluto, ¿no es cierto?
Ah, sí, sí, pero no Recu- me acordé. Sí. Claro, entonces mira, la C, la D y, a ver, la C, la B, la C y la E no pueden ser. Entonces, a ver, veamos entre la A y la D. Adopta el fenomenalismo como postura sobre el origen del conocimiento. D, adopta el apriorismo como postura sobre el origen del conocimiento. ¿Ya? Sí, era de, ¿no? A ver, un ratito. Claro, mira, yo pienso que esta pregunta tiene dos respuestas que son muy cercanas, ¿no? Porque la postura de Kant es fenomenalista, ¿no? O sea, se conoce como fenomenalismo, no se conoce como apriorismo, se conoce como fenomenalismo, ¿no? Él dice que solo conocemos los fenómenos, eh, más no al nómeno, ¿no? Se le llama fenomenalismo. Pero también es cierto que adopta el apriorismo como postura sobre el origen del conocimiento, puesto que en la mente existen estructuras a priori eh, que son fundamentales para que nosotros conozcamos, ¿no? O sea, lo que Kant dice es que cuando nosotros conocemos un objeto, la mente proyecta sobre él categorías a priori, ¿no? Pero ahora lo que me deja duda es que ambas posturas se refieren a Kant, ¿no? No sé, ¿de dónde has sacado esta pregunta? De academia, seguro, ¿no? De otra academia. Ah, sí, profe. Bueno, su postura se conoce como fenomenalismo, no se conoce como apriorismo, ¿no? Entonces me decidiría por la A, ¿no? ¿Me entiendes? Yo diría que es la A, ¿no? Sí. Porque su postura se conoce como fenomenalismo y es más, mira, si tú revisas las separatas de la presa San Marcos en las que hemos trabajado, me parece que en la 8, ¿no? A ver, si me das unos segundos, puedo buscar la separata 8. Me concedes unos segundos Ujú, sí. solamente para demostrarte, mira, claro, su postura se conoce como criticista, fenomenalista, bueno, no sé, ¿no? Pues por eso es que me hace dudar, ¿no? Yo diría que es la A, ¿no? Fenomenalista, porque él dice que solo conocemos los fenómenos más no el número. Ahora, lo interesante es que en el enunciado habla sobre los conceptos a priori, ¿no? Que la razón, eh, que la razón proyecta sobre el objeto cuando lo conoce, ¿no? También podría ser a priorismo, no sé, ahí está mi duda, ¿no? ¿Tú cuál marcaste? La D, profe. A ver, por qué la vi? A ver, Habla de, por eso de apriorismo, que me fui más por ello que fenomenalismo. ¿te parece que es más a priorismo? Sí. Pero sustenta tu respuesta, ¿por qué? Es que el conocimiento, suministro de conocimiento, porque decía conocimientos y como científico hay conocimientos científicos es a priori, entonces a eso me llevó, pero estaba en duda por eso, porque no encontraba nada que asociarlo con fenómenos, con la realidad, no encontraba eso en el enunciado, por eso es que dije mejor la de, por descarte. Mira, te voy a compartir
No sé si puedes verlo. Acá está la tesis sobre el origen del conocimiento, ¿no? Ujú. Racionalismo, empirismo y el criticismo, que es una síntesis, ¿no? Kant está acá, ¿no? Criticismo. Dice postura que considera que las fuentes del conocimiento son tanto los sentidos, ¿no? Y la razón, ¿no? Que construye el fenómeno. Esta tesis pretende la unión y superación del racionalismo y el empirismo, ta, 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 ta. Eh, bueno, etcétera, ¿no? No sé, eso es lo que me hace dudar, ¿no? Yo preferiría que decir que es fenomenalismo, ¿no? Me parece que es la doctrina de Kant no se conoce como a priori. Claro que algunos siempre dicen, ¿no? El a priorismo kantiano, claro, ¿no? Pero, a ver, vamos a buscar acá. Dice doctrina que rechaza los datos de la experiencia y fundamenta el conocimiento y el juicio propios en los principios de la pura razón. ¿Qué dijo Kant sobre el a priorismo? Dice, Kant establece que el conocimiento es tanto empírico en su origen como racional en su forma y que las condiciones a priori son universales y necesarias para cualquier experiencia. También podría ser esa respuesta, ¿no? Ahí está lo curioso, ¿no? Bueno, no sé, me deja la duda, Melody. Quizá en todo caso por lo que pone énfasis en los conceptos y los elementos de nuestro conocimiento, habla sobre las intuiciones, que son conceptos a priori, bueno, sería el a priorismo, como tú dices, ¿no? Por eso sería, ¿no? Pero igual me deja la duda, ¿no? A ver, Meilín, buenas tardes. ¿Tienes alguna pregunta? Sí, profesor. Con respecto a esa pregunta que mandó la compañera, donde dice fenomenalismo, es igual como el criticismo, ¿verdad? Claro, exacto. Pero Y eso, o sea, sí en exámenes de admisión, no, nunca he visto que diga eso. O sea, si me viera un examen de admisión, sería como más criticismo, o como. claro, es que la postura de Kant se conoce como criticista. La postura de Kant se conoce como criticista, pero también constituye un fenomenalismo, porque acuérdate que Kant sostiene que nosotros solo conocemos los fenómenos, ¿cierto? No conocemos al nómeno. Para Kant el nómeno es incognoscible, ¿cierto? Sí. Ahora, claro que, mira, en la pregunta que ha presentado la compañera que se acaba de retirar, en el enunciado, habla sobre la intuición y los conceptos, ¿no? Eh, dice, de modo que ni los conceptos pueden suministrar conocimiento prescindiendo de una intuición que les corresponda de alguna forma, ni tampoco puede hacerlo la intuición sin conceptos. Los pensamientos sin contenidos. Bueno, yo tengo otra traducción donde dice, la experiencia sin la razón sería vacía, ¿no? Y la razón sin la experiencia sería ciega, dice, ¿no? Y acá dice, las intuiciones sin conceptos son ciegas. Bueno, acá se refiere a eh, esas categorías a priori que el entendimiento posee y que proyecta sobre el objeto cuando conoce, ¿no? Entonces por ahí también podría ser a priorismo, ¿no? Porque en efecto la filosofía de Kant es una filosofía a priorística también, ¿no? La teoría del conocimiento de Kant es a priorística, ¿no? Pero en todo caso la A y la D son muy cercanas, me parece que la pregunta no está bien hecha porque las alternativas son muy cercanas. ¿Entiendes? O sea, las alternativas para estar bien construidas deben cumplir la función de un distractor.
pero ni de un distractor muy cercano, como en este caso, ni de un distractor muy alejado, que haga que la pregunta ya se vuelva trivial, pero ya muy fácil, ¿no? Ah, bueno, como los distractores son muy alejados, es fácil llegar a la respuesta, ¿no? No sé si me dejo entender, Meilín. Sí, profesor, solamente esa era mi duda de confundir el fenomenalismo con el criticismo. Claro, como te digo, la filosofía de Kant se puede caracterizar de muchas formas, pero casi siempre se le denomina criticismo, ¿no? Es un criticismo porque es una filosofía crítica, ¿no? Recuerda que en la crítica de la razón pura, su objeto es analizar, estudiar. Ese es el sentido de la palabra crítica, ¿no? Hacer un estudio de las condiciones de la razón para conocer, ¿no? O sea, hacer un estudio de la razón para determinar cuáles son sus posibilidades y cuáles son sus límites cuando conocemos, ¿no? Ese es el objetivo de la crítica de la razón pura. Eso es lo que significa la palabra crítica, ¿no? Análisis, estudio. ¿Qué estudia? La razón. ¿Con qué objeto? Para determinar cuáles son las posibilidades que tiene la razón para conocer y establecer cuáles son sus límites. Bueno, Kant dice que la razón sí puede conocer, pero solo puede conocer hasta el fenómeno. Ese es su límite. Más allá no puede ir, no puede conocer al nómeno, ¿correcto? Eso es lo que establece, ¿no? Sí, profesor. También quería que me explique la pregunta 6, por favor. La pregunta 6 de la separata de esta semana, Sí, de repaso. ya, a ver, dame un, ¿no? Repito. Ya, no sé si se puede ver, a ver, confírmame, por favor. ¿Se puede ver? Sí, se ve, profesor. Ya, mira, dice, Moisés les pide a sus alumnos de psicología leer el capítulo referente a las sensaciones. Allí los alumnos observan que hay sensaciones de rojo, de amarillo, de dureza y de agrio, pero no encuentra sensaciones de mesa ni en general de cosas. Y luego manifiesta lo siguiente. Aunque parezca paradójico, es necesario afirmar que no vemos esta mesa, ni la tocamos, ni la olemos. Lo único que tocamos y olemos son sus propiedades o cualidades, no la mesa misma. Miro esto que tengo ante mis ojos y que llamo esta mesa. Cierro los ojos, los vuelvo a abrir y me encuentro con sensaciones semejantes a las primeras. Y la repetida ejecución del mismo enlace perceptivo forma en mí un hábito determinado por la repetición regular de un mismo conjunto relativamente constante de sensaciones contiguas, ¿no? A ver, voy a volver a leer, ¿ya? Moisés les pide a sus alumnos de psicología leer el capítulo referente a las sensaciones. Ahí los alumnos observan que hay sensaciones de rojo, de amarillo, de dureza y de agrio, pero no encuentra sensaciones de mesa ni en general de cosas. Y luego manifiesta lo siguiente. Aunque parezca paradójico, es necesario afirmar que no vemos esta mesa, ni la tocamos ni la olemos. Lo único que tocamos y olemos son sus propiedades o cualidades, no la mesa misma. Miro esto que tengo ante mis ojos y que llamo esta mesa. Cierro los ojos, los vuelvo a abrir y me encuentro con sensaciones semejantes a las primeras. Y la repetida ejecución del mismo enlace perceptivo forma en mí un hábito determinado por la repetición regular de un mismo conjunto relativamente constante, ¿no?
Claro, dice, la postura del docente coincide con la respuesta es de Hume sobre el cuestionamiento de la idea de sustancia. Para Hume, la idea de sustancia es absurda, ya que no está antecedida por impresiones. Además, afirmó que solo tenemos ideas después de haber tenido impresiones. Finalmente sostuvo que la idea de sustancia solo surge por hábito o costumbre, ¿no? Claro, mira, este, Hume es un empirista, ¿no? Es un filósofo empirista, es decir, para él el conocimiento comienza con la experiencia, ¿no? O para hablar eh, con más propiedad. Para Hume, el conocimiento está constituido por impresiones y, ¿no? Eh, primero son las impresiones y después son las ideas, ¿no? No al revés, como había afirmado Descartes, porque Descartes decía que primero son las ideas y después son, eh, y después son las experiencias, ¿no? Primero ideas, después conocimiento, ¿no? No, Hume dice primero tenemos impresiones y después tenemos conocimiento, ¿no? Eh, y después tenemos ideas, ¿no? Bueno, Hume, eh, a partir de ahí, eh, sostiene que eh, nuestras percepciones se dividen en dos clases, ¿no? Nuestras percepciones son de dos clases, ¿no? Impresiones e ideas. Y se diferencian por el orden en el que se presentan y por la intensidad con la que se perciben. O sea, primero son las impresiones, luego son las ideas. Primero impresiones, después ideas. Primero impresiones, después conocimiento, ¿no? Ahora, eh, las impresiones se, se experimentan con una mayor intensidad que las ideas, ¿no? Porque las estás viviendo, están enfrente de ti, ¿no? ¿Correcto? A partir de ahí, Hume establece una crítica a la idea de sustancia y a la idea de causalidad. Para él, la idea de sustancia y la idea de causalidad son absurdas, son falsas ideas. A ver, porque respecto de la sustancia, ¿no? Él dice, nadie ha visto a la sustancia, ¿no? Nadie sabe cómo es la sustancia. Yo puedo decir, esto es una pelota, ¿no? Porque antes he visto una pelota, he tocado una pelota, he pateado una pelota. Yo sé que es la pizarra porque antes he visto una pizarra, ya sea de color blanco, negro, ¿no? Etcétera, ¿no? Grande, chica. Pero yo he visto una pizarra. O sea, primero he tenido impresiones y después tengo la idea. Pero nadie ha visto una sustancia. En realidad la sustancia simplemente es un constructo, ¿no? Una idea con la que nombramos ciertas cosas, pero, eh, o sea, en rigor no es una idea propiamente, ¿no? ¿Correcto? Es simplemente surge por el hábito, ¿no? De ver una cosa siempre, ¿no? Por ejemplo, este, eh, tengo ante mí una mesa, abro los ojos, la veo, cierro los ojos, vuelvo a abrir los ojos, la vuelvo a ver y ahí, ¿no? Entonces, el hábito de ver siempre lo mismo es lo que... Pero en cuanto a la sustancia no, pues no, o sea, nadie ha visto una sustancia, ¿no? Nadie sabe qué es una sustancia, cuánto pesa, ¿no? Y lo mismo pasa con la pseudo idea de causalidad. O sea, eh, por ejemplo, nadie ha visto la causalidad, nadie sabe cuánto pesa, nadie sabe cuánto mide, ¿no? Lo único que sabemos es que, por ejemplo, para que un objeto se mueva tiene que haber una fuerza, ¿no?
Entonces, del hecho de ver que siempre que algo se mueve, ha habido una fuerza que lo empuja, ¿no? Que lo pone en movimiento, me lleva a pensar que existe la idea de causalidad, es decir, por hábito, por costumbre, pero no es que la idea de causalidad exista. ¿Se entendió, Meili? Sí, profesor, tenía una duda en el texto, es que en una parte del texto dice que lo único que tocamos y olemos son sus propiedades o cualidades. ¿Eso no se relacionaría con Luke en la parte de Claro, ideas simples y compuestas? claro. Lo que pasa es que ahí hay una diferencia, ¿no? Ahí hay una diferencia entre cualidades primarias y cualidades secundarias. Este, se relaciona con Locke, y muy bien lo que tú señalas. Lo que pasa es que Locke admitió la existencia tanto de las cualidades primarias como de las cualidades secundarias. En cambio, Hume no acepta la existencia de las cualidades primarias. O sea, es un escéptico. Es un empirista, pero es un escéptico. Su empirismo es más radical. Él dice que, por ejemplo, Locke diría que que la idea de causalidad de sustancias sí existen, ¿no? Sí existen. Pero Locke va más lejos y dice, no, no existen porque nadie las ha visto. Porque para que existan, primero tendríamos que haber tenido impresiones de ellas, ¿correcto? Y nosotros no tenemos impresiones de la sustancia como tal, ¿no? Sustancia es simplemente un nombre, digamos, ¿no? Causalidad es simplemente un nombre surgido por hábito. No sé si me dejo entender. Tú Sí, tienes profesor. la idea de un teléfono porque lo estás mirando, porque lo tocas, porque lo palpas, porque lo manejas, ¿no? ¿Entiendes? Tú tienes la idea de un libro porque lo abres, lo ojeas, lo marcas, qué sé yo, ¿no? ¿Entiendes? Pero la sustancia, ¿tú la has visto? ¿A la causalidad tú la has visto? No, ¿no es cierto? Entonces ahí está la cosa, ¿no? Que el empirismo de Hume es mucho más radical que el empirismo de Locke, ¿no? Locke aceptó la existencia tanto de cualidades primarias como de cualidades secundarias. Perdón, en cambio Hume no acepta la existencia de cualidades primarias, ¿no? Ahí está la diferencia, ¿no? Profe, entonces el texto se relaciona más con Hume, ¿verdad? Claro, por supuesto, la respuesta es Hume. De todas maneras es Hume, ¿no? Ok, Y se profesor, refiere gracias. al cuestionamiento de la idea de sustancia, precisamente, ¿no? Sí, no sé si tienes otra pregunta, Meili, ¿te quedó claro? Sí, la pregunta 8 también. Ya, a ver, vamos a volver a compartir. Dime si se ve, por favor. Sí, ¿Se ve? profe, ahí sí, ahí saqué la respuesta más por descarte, pero quería saber el por qué. Y, o sea, quería que me explique un poco sobre la dialéctica de Hegel. Ah, ya. A ver, pero déjame leer la pregunta un ratito, ¿ya? Dice, Hegel propuso la dialéctica como método para estudiar la realidad. Además, él afirma que el fundamento último del saber solo se puede alcanzar mirando hacia la vida social de los sujetos. En esta se manifiesta la racionalidad del universo en su forma más acabada, la vida humana. Por añadidura, el espíritu es la racionalidad que gobierna al universo en su totalidad. Se manifiesta a la conciencia bajo formas diferentes que van de lo simple y lo sensible a lo complejo y lo abstracto. A ver otra vez. Hegel propuso la dialéctica como método para estudiar la realidad. Además, él afirma que el fundamento último del saber solo se puede alcanzar mirando hacia la vida social de los sujetos. En esta se manifiesta la racionalidad del universo en su forma más acabada, la vida humana.
Por añadidura, el espíritu es la racionalidad que gobierna al universo en su totalidad. Se manifiesta a la conciencia bajo formas diferentes que van de lo simple y lo sensible a lo complejo y lo abstracto. De acuerdo con el enunciado, se infiere las siguientes propuestas de Hegel, excepto que la respuesta es la alternativa E. La dialéctica solo conoce los aspectos sensibles del objeto. Veamos la solución. Dice, con la dialéctica no solo se estudian los aspectos sensibles del objeto, sino la realidad en general. Ya, mira, como tú sabes, Hegel es un filósofo idealista, ¿no? Idealista, eh, pues considera que la idea que él llama idea absoluta o espíritu absoluto es el fundamento de toda la realidad, ¿no es cierto? Tú sabes eso. Para Hegel, la idea absoluta o espíritu absoluto es el fundamento de toda la realidad. Ahora bien, la realidad para él es dialéctica, es decir, está en permanente cambio, pero los cambios que se operan en la realidad, ya sea en la realidad natural, en la realidad histórica, en la realidad social, etcétera, eh, ocurren con una lógica. Los cambios no son arbitrarios, los cambios no son azarosos. Eh, eh, en la realidad rige la necesidad, ¿correcto? ¿Cuál es esa lógica con la que ocurren los cambios? Primero pasan por una fase llamada tesis, luego antítesis y luego síntesis, ¿correcto? Por ejemplo, si tú quieres explicar cómo es que hoy día al levantarte saliste al jardín de tu casa y observaste en el árbol una manzana. Bueno, Hegel te diría, eso tiene una explicación dialéctica. Esa manzana primero fue una semilla, después fue árbol y solo después fue fruto. Tesis, antítesis, síntesis. ¿Correcto? Tesis, antítesis, síntesis. ¿No es cierto? Y lo mismo pasa con cualquier hecho, cualquier acontecimiento que ocurra, ya sea en la naturaleza, ya sea en la historia. Todo se puede explicar de manera dialéctica. ¿Correcto? No solo se explican los fenómenos sensibles, como dice en la pregunta, sino que la dialéctica explica toda la realidad, porque toda la realidad es dialéctica. ¿Se entendió, Meli? Sí, profesor. ¿Qué tal, Jefferson? ¿Alguna pregunta? Hola, Jefferson, ¿me escuchas? Sí, ¿en qué te atiendo? A ver, ya, pregunta 76 dice, María y Ernesto van al Museo de Arte de Lima a ver una exposición de pintura contemporánea. Ambos quedan cautivados por una obra del pintor amazónico Rembert Yahualcani. Según la apreciación de María, la belleza del cuadro se encuentra en los tonos cálidos, porque le causa esperanza. En cambio, Ernesto indica que la belleza no es por los colores, sino por el mensaje que transmite el cuadro. Al final no llegan a un acuerdo sus respectivas posturas. El problema producido
En la apreciación estética, en el caso referido, podría definirse como objetivista, subjetivista, idealista, positivista, realista. ¿Ya? A ver, según la apreciación de María, la belleza del cuadro se encuentra en los tonos cálidos, porque le causa esperanza. ¿Ya? En cambio, Ernesto indica que la belleza no es por los colores, sino por el mensaje que transmite el cuadro. Me parece que es subjetivista, ¿no? Subjetivista. ¿Qué marcaste tú, Jefferson? El subjetivismo sostiene que el valor de la obra de arte no está en el color, no está, eh, claro, no está en el color ni en otros aspectos objetivos, sino en lo que representa la obra, ¿no? En el mensaje, por ejemplo, ¿no? ¿Qué respuesta te dieron? ¿Y era la respuesta o no era la respuesta? Ah, yo tampoco la tengo, ¿no? Pero a mí me parece que has marcado bien, ¿no? Bueno, en todo caso pasamos a la segunda pregunta. Dice, la filosofía de Platón exige el abandono de toda ilusión respecto a la realidad de las sombras que se nos aparecen en el mundo sensible. A ver, la filosofía de Platón exige el abandono de toda ilusión respecto a la realidad de las sombras que se nos aparecen en el mundo sensible. Contrariamente, el arte imitativo se aferra a esta ilusión. Es esa la razón, entre otras, por la que Platón condena este tipo de arte en el libro 10 de la República. Y en efecto, la imitación, como ocurre, por ejemplo, en la pintura, se detiene en la apariencia de los objetos. Del texto citado se puede deducir que no puede haber filosofía del arte ya que este es siempre imitativo. No. El arte debería ser siempre una imitación exacta de la naturaleza. No. ¿La filosofía platónica prescinde de la contemplación de las ideas? No. Platón desestima el arte imitativo como fuente de conocimiento. La pintura debe reproducir siempre la... No, la respuesta es la D. Platón desestima el arte imitativo como fuente de conocimiento. Me parece que esa es la respuesta. ¿Cuál marcaste tú, Jefferson? Bueno, Platón tenía una visión, a ver, ¿cómo lo digo? Sí, pero en cuanto a esa pregunta, solo quiero que me la dé en esa, ya, que es la que yo he marcado, ¿no? Claro, es la D, me parece que es la D, efectivamente, ¿no? Porque Platón tenía una visión negativa de los artistas, ¿no? Porque los artistas solo expresan la apariencia, ¿no? Además, la conducta de algunos que se entregan a la bebida,
para estimular, digamos, el genio, eh, le parecía indecorosa, deshonrosa, ¿no? Consideró a los artistas como un mal ejemplo para la juventud ateniense, ¿no? Entonces, en general, la visión que tiene Platón del artista es negativa, ¿no? Del arte, ¿no? Además, porque el arte es una imitación de la imitación, ¿no? O sea, el mundo verdadero es el mundo de las ideas. El mundo sensible es una copia. Entonces, cuando el artista copia, por ejemplo, o pinta un cuadro, está haciendo una copia de una copia, ¿no? Entonces, el arte no puede transmitir conocimiento porque el conocimiento es verdadero. Solo puedes llegar al conocimiento con la razón, con el intelecto. ¿Correcto? No hay otra forma, ¿no? Bueno, eso es lo que te puedo decir. Ahora, la otra pregunta no la puedo ver, es demasiado pequeña, ¿no? No sé si le puedes tomar una nueva foto, porque no puedo ver la última pregunta. O sea, no puedo ver. O sea, cuando la amplío, desaparece, ¿no? De mi alcance. La pregunta 78. No puedo verla. ¿Me puedes enviar la foto de esa pregunta para ayudarte? Ah, mira, acá yo tengo, mira, yo no conozco mucho sobre Schelling, que es un representante del idealismo alemán, pero más o menos creo saber cuál es la respuesta. Dice, cuando Schelling quiso explicar la identidad de libertad y de necesidad en la historia, un ratito, por favor. Ya, ahora sí. Cuando Schelling quiso explicar la identidad de libertad y de necesidad en la historia, recurrió a la imagen de Dios como poeta, creador de la historia, y para él, en realidad, la poesía y en general el arte es el único órgano que permite discernir la identidad de sujeto y objeto, de ideal y real, de consciente e inconsciente, de libertad y necesidad, que constituye lo absoluto. De acuerdo con lo anterior, determine el valor de verdad de las siguientes afirmaciones acerca de la teoría filosófica del arte de Schelling. 1. El arte permite relacionar la razón especulativa y la práctica. 2. Las leyes de la naturaleza y de la moral son inconciliables. 3. Dios une la libertad y la necesidad porque es nuestro creador. 4. La unidad del absoluto se produce por un acto estético de Dios. Y a mí me parece que es la B. Las dos primeras son falsas y las dos restantes son verdaderas. Un ratito, ¿ya? Ya, ahora sí, Jefferson, disculpa. Dime, ¿cuál marcaste tú? A mí me parece que es la B. Marcaste la E.
No, a mí me parece que es la B, ¿ah? Ahí me parece que te has equivocado y eso. Pero bueno, el problema es que Schelling no es un filósofo que nosotros trabajemos en la pre, ¿no? Eso les ha venido en el último examen. Sí, pues, un problema. En fin, bueno, no sé si tienes alguna otra pregunta, si no, le damos paso a Meilín, que también está esperando. Y a ver, vamos con la pregunta. Dice, el único camino para erigir un poder común que logre defender a los hombres de las agresiones extranjeras y de las injurias recíprocas, asegurándoles así el que puedan alimentarse y vivir satisfechos con su propia industria y con los frutos de la tierra, reside en conferir todos sus poderes y toda su fuerza a un hombre o a una asamblea de hombres que pueda reducir todas sus voluntades mediante la pluralidad de las voces a una sola voluntad. Según este pasaje, Job, la voluntad que agrupa las voces plurales es el Estado, pues, el Estado, ¿no? El Estado, eh, estas consideraciones de Job se refieren al Estado, ¿no? El Leviatán, que es la obra de la cual ha sido extraído este párrafo, se refiere al origen del Estado, ¿no? En esta obra es que Hobbes desarrolla su teoría acerca del Estado, conocida también como teoría contractualista, ¿no? Porque está basada en un contrato social, en un contrato entre gobernantes y gobernados, ¿no? Hobbes era partidario de un Estado fuerte, diríamos que él era defensor de lo que hoy día se conoce como absolutismo, monarquías absolutistas, donde el rey controlaba todo el poder, ¿no? Donde el rey tenía todos los poderes del Estado. Era un tiempo en el que no se conocía la idea de separación o división de poderes, ¿no? Precisamente los excesos de los monarcas absolutistas, las injusticias que cometieron y los sufrimientos que desencadenaron estas injusticias propiciaron que filósofos, sociólogos, historiadores, reformadores sociales propusieran medidas para acabar con estas injusticias, ¿no? Y fue Montesquieu quien propuso la idea de separar los poderes del Estado, ¿no? Y de que exista un equilibrio entre ellos. Entonces se refiere a Estado, Jefferson. Gracias a ti. Meilín, no sé si tienes alguna pregunta. Bienvenida, Judith.
Sí, profesor, ahí le mandé. A ver, dice, en un debate universitario, un estudiante que fundamenta su posición en la filosofía de David Hume señala lo siguiente. Los árboles que afirmamos observar en algún parque carecen de sustancialidad porque a lo sumo son algo externo a partir de los que tan solo obtenemos impresiones que no son propiamente ideas o conocimientos. De acuerdo con el problema de la posibilidad del conocimiento, se infiere que la afirmación del alumno plantea una postura totalmente afín al dogmatismo, se evidencia concordante con la posición racionalista, se muestra de acuerdo con la posición del criticismo, se manifiesta abiertamente contraria al empirismo, defiende un planteamiento de carácter escéptico. Eh, este, es la última, defiende un planteamiento de carácter escéptico. La filosofía de Hume, no sé si recuerdas, te lo dije cuando hace un rato hablamos acerca de una pregunta referida a la a la teoría del conocimiento de Hume. Te dije que era un empirismo bastante radical y escéptico, no sé si lo recuerdas, ¿no? Pues bien, en el enunciado de esta pregunta se deja entrever ese escepticismo característico de la teoría nociológica humeana, de Hume, ¿no? ¿Correcto? Esa es la respuesta. Define un planteamiento de carácter escéptico. ¿Por qué? Porque él dice de que este, eh, los árboles que afirmamos observar carecen de sustancialidad, o sea, ahí está negando la idea de sustancia, ¿no? Ahí está negando la posibilidad de conocer la idea de sustancia. Para él, la idea de sustancia es absurda, una falsa idea, ¿no? Porque a lo sumo, dice, son algo externo a partir de los que tan solo obtenemos impresiones, que no son propiamente ideas o conocimientos. O sea, recién a partir de esas impresiones es que surgen las ideas. Recuerda que, según Hume, primero tenemos impresiones, después ideas. Primero impresiones, después ideas. ¿Se entendió? Sí, profesor, gracias. Listo. Si tienes otras preguntas, pásalas porque todavía queda tiempo. Tenía una consulta con las preguntas que mandó el compañero hace rato, en la A ver, 77. la 67. ¿67 o 76? 77. 77. Ajá. A ver, un ratito, ¿verdad? Un ratito. Justo quería... Un ratito, por favor. Ya, a ver, dice, la filosofía de Platón exige el abandono de toda ilusión respecto... Ah, pero ¿cuál es tu duda? Es que dice que desestima el arte imitativo por fuente de conocimiento, ¿verdad? Eh, Sí, Porque sería desestima por eso lo de fuente de conocimiento, ¿verdad? Porque sería la razón o como. claro, porque Platón sostiene que solo llegamos al conocimiento con la razón, con el entendimiento. Y solo tenemos conocimiento cuando captamos las esencias de las cosas, ¿no? Cuando captamos las esencias, y las esencias, ¿cómo se captan? Con el entendimiento, con la razón, ¿no? Además, no sé si escuchaste lo que le dije al compañero, que Platón tenía una idea negativa de los artistas, ¿no? Porque ellos, con sus obras, ¿qué expresan? Lo aparente, ¿no? ¿Qué cosa es una pintura?
es la copia de una copia. Porque mira, de acuerdo con la ontología de Platón, hay dos mundos, el mundo sensible y el mundo de las ideas, que es el verdadero. El mundo sensible es una copia, un reflejo. Cuando el artista plasma en su cuadro un paisaje, en realidad está haciendo una copia de una copia. ¿Entiendes? O sea, los artistas solo difunden o solo promueven las apariencias de las cosas, ¿no? Además, con su comportamiento promueven conductas impropias para los jóvenes, porque muchos de ellos llevan una vida bastante agitada, bohemia, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, la opinión que Platón tenía de los artistas era negativa, ¿no? Y también porque, repito, el arte no promueve conocimiento. Mira, nos aleja de la verdad, ¿no? En cambio, por ejemplo, filósofos como Adorno, ¿no? Adorno, dirán más bien que el arte es una forma de expresión de la verdad, ¿no? Heidegger también tenía una posición muy parecida respecto al arte. Lo mismo pasa con Nietzsche, ¿no? El arte es una forma de expresar la verdad, ¿no? Pero para Platón no es así. El arte nos aleja de la verdad. ¿Se entendió Tenía, Meli? sí, tenía una duda, es que había leído que uno tenía unas anotaciones donde decía que mientras mejor sea imitador, es mejor artista. Es cierto? ¿Quién decía eso? Tenía anotaciones. Ah, de tu profesor. Sí. Sí, seguramente es mejor artista, pero vuelvo a repetir, el arte no comunica conocimiento, no expresa la verdad, simplemente expresa apariencias, ¿no? Y las apariencias no son la verdad. Mira, en el arte hay un antes y un después de Platón, ¿no? O sea, Platón dice que el arte no permite conocer la verdad, ¿no? Sino solo expresa la apariencia, ¿no? Porque es imitación, ¿no? Pero esto va cambiando eh, en lo sucesivo, ¿no? En tiempos posteriores, con filósofos que, como ya mencioné, ¿no? Adorno, el mismo Heidegger o Nietzsche, que dicen que el arte sí es una forma de expresión de la verdad. O sea, tienen una idea contraria a la que tenía Platón en su momento, ¿correcto? Tienen una idea contraria, ¿no? Otra pregunta, Meli. ¿Tú a qué carrera vas, Meli? A ver, vamos a conversar un poquito. ¿A qué carrera vas? Estoy en dos todavía, no tengo decidido. ¿Cuáles son esas dos? Comunicación social y lenguas e interpretación. De acuerdo al puntaje que obtengas, te decides. O bien a una, bien a otra, ¿no? Sí, ahí aún estoy en duda en eso. Pero ¿cuál te gusta más? Creo que lenguas e interpretación. Ah, lingüística, ¿no? Es como lingüística, algo así. Sí, casi igual, es más como, yo me guío por idiomas, algo así. Ah, ya, claro, como traducción, algo así. Ajá, traducción e interpretación. ¿Y tú dominas algún idioma aparte del español? Eh, sí, el inglés un poco, lo había estudiado. Ah, ya, ya. Bueno, ojalá pues. ¿Y qué tan cerca estás del ingreso?
Creo que me falta un 20% por ahí, según el examen que di anterior. El cuarto examen. ¿Perdón? Ya, el cuarto ya lo han rendido, ¿no? No soy el ciclo ordinario, Ah, tú es eres del el ciclo especial. especial. Sí, Ah, ya, o sea, tú vas al examen de admisión. sí, Ah, ya. Bueno, eh, tranquila, nomás pues confía en tus capacidades, ¿no? sí, ¿Quién te ahí enseñó? ¿Tú enseño. estabas en la mañana o en la tarde? En la mañana. ¿Y quién te enseñó filosofía? ¿Qué profe? No nos dijo su nombre, Ah, pero sí, sí enseñó bien también. ya, ya. ¿En qué sede? En la central de la ciudad universitaria. Ah, yo lo saco porque yo tengo. ¿Qué salón? A ver, y te voy a decir su nombre. 38. Salón 38. A ver quién estaba en el 38. ¿Usted estuvo también ahí enseñando? No, yo enseño virtual porque yo soy el jefe Ah, de ok. curso de filosofía. Ah, Por eso es que tengo la relación, pues, ¿no? De los docentes, ¿no? A ver, espérate, 38. ¿Quién tenía 38? Ah, ya sé, ya. El profe Maco, un ya mayor, ya mayorcito, ¿no? sí, ¿En la central o en matemática? la facultad de matemáticas. Claro, porque acá dice matemática, y Sí, Maco, ¿no? Sí, sí, sí. Es mayorcito ya, ¿no? sí, ¿Qué tal? ¿Buen profe o no? sí, 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 me entendía. Claro, sí, pues. ¿Primera vez que postulas a la universidad? No, la segunda vez ya. Bueno, espero que en esta. Y si no, tranquila nomás, ¿no? Tranquila, a seguir preparándose. ¿Has estado aparte en otras academias? Sí, estuve en el anterior ciclo acá también en la pre. Ah, en la pre. Ujú. Sí, la pre tiene buenos profesores. Sí, Yo este en ciclo, consultas más entraba. ah, En consultas más yo ahí entraba. claro, ayuda, ¿no? Ujú. Sirve este Sí, servicio, ¿no? ¿Qué te parece? sí, Sirve, ¿no? sí. Claro, porque cualquier duda, ahí tienes un docente que te puede ayudar, pues, ¿no? Y la pregunta es para ti sola, pues, ¿no? ¿No? Porque a veces, lo que quiero decir es que a veces, así como tú, hay otros jóvenes que también quieren hacer sus preguntas, entonces ya como que no queda mucho tiempo, ¿no? Pero en cambio aquí tú entras y tienes al profe para que te responda, pues, ¿no? ¿No es cierto? Sí, es más, te más accesible por así. Así es, Meilín. Mañana ya se acaba el ciclo, ¿eh? Sí, lo vamos esta semana ya. Y pues para. Pero para los de especial no ha habido repaso, ¿no? No, no, no hubo. Pero sí creo que pensé que nos iba a deshabilitar el team, pero no. Por eso ya aproveché un poco. Pero ¿y qué pasaría si, por ejemplo, ustedes quieren meterse a un salón del ordinario para escuchar el repaso? ¿Les permiten o no? Eso sí, sí, no sé, no sabría. Ah, bien. Pero creo que no, porque nuestro carnet tiene como una barra que te da para que marques tu asistencia y creo que depende de eso también. Ah, ya entiendo, ya. Sí, pues, bueno. Sí, pues.
Esas preguntas que me hizo el joven que entró hace un momento, esas son del ciclo ordinario, ¿no? Del cuarto examen. Sí, creo que es del año pasado. Ahí decía 2023. Ah, 2023, ¿no? Sí, pues porque han preguntado por Schelling, que es un filósofo que nosotros no trabajamos, ¿no? Eso no trabajamos, ¿verdad? No, no. Mira, Ujú. las mismas separatas que usan ustedes, los del especial, las usan los del ordinario. Es lo mismo. Pero Es ahí lo habla que un digo. poco sobre los temas que hemos trabajado o no, ¿Dónde? en lo de Shelly, porque no entendí mucho. No, es que Schelling no es un filósofo que nosotros hayamos estudiado, no lo estudiamos. Por lo tanto, creo yo, no deberían haber hecho una pregunta sobre ese filósofo, ¿no? Deberían Sí, preguntar, creo yo, sobre filósofos que trabajamos, ¿no? Creo que debería ser así. profe, ¿me podría ayudar con la pregunta 16, por favor? Claro, claro que sí. A ver, voy a presentar, ¿ya? A ver, pregunta 16. Dice, dadas las proposiciones, todo cuerpo preserva su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo, a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él. La aceleración de un objeto es directamente proporcional a la suma de todas las fuerzas que actúan sobre él e inversamente proporcional a la masa del objeto. Si decimos que ambas leyes newtonianas se pueden comprobar en la realidad, entonces estamos procediendo bajo él. La respuesta está en la alternativa E, el principio de verificación que determina lo científico a partir de los datos de la experiencia. El principio de verificación es el criterio demarcatorio que afirma que únicamente pueden ser entendidas como teorías o proposiciones científicas aquellas que son susceptibles de ser verificadas a partir de los datos de la experiencia sensorial. Claro, el criterio de verificación es el criterio que en su momento propusieron los filósofos del Círculo de Viena, o sea, los positivistas lógicos, ¿no? De acuerdo con este principio, una proposición o una teoría científica, en tanto que su contenido se puede probar o demostrar empíricamente, ¿no? Si el contenido de una proposición, si el contenido de una teoría se puede demostrar empíricamente, entonces es verdadera, ¿no? Eso es lo que sostiene el criterio de verificación. Y eso es lo que dice en el enunciado, ¿no? Si decimos que ambas leyes se pueden comprobar en la realidad, entonces estamos procediendo bajo el principio de verificación, ¿no? Claro. ¿Te acordabas de ese criterio? Sí, mi duda era que no entendí mucho sobre el paradigma de la alternativa B. Quería que me explicara eso. Ah, claro, dice el paradigma de saber qué es exactamente una ley. Mira, la idea de paradigma se hizo famosa gracias a las ideas de Thomas Kuhn, que es un historiador de la ciencia, para algunos es un epistemólogo, aunque él rechazó ese calificativo. Pero en todo caso, se hizo famosa gracias a Kuhn en su obra Estructura de las Revoluciones Científicas, ¿no? Estructura de las Revoluciones Científicas, donde desarrolla la idea de paradigma, ¿no?
Ahora, hay todo un problema en torno a esta idea de paradigma, porque dicen de que inicialmente había mucha imprecisión en cuanto al manejo de ese término, ¿no? Por parte de Q, que no habría definido con la suficiencia deseada la idea de paradigma, ¿no? Pero se puede entender que el paradigma es un modelo que orienta el trabajo de los científicos, ¿no? Es un modelo de investigación que orienta el trabajo de los científicos, ¿no? Una guía para que los científicos puedan realizar su trabajo, ¿no? El paradigma consta de una teoría científica, pero también de otros elementos. O sea, la idea de paradigma no se reduce a teoría científica, sino que va más allá, ¿no? Un paradigma implica una teoría científica, pero también un lenguaje, una lógica, incluso un modo de pensar que caracteriza una época. Todo eso involucra la idea de paradigma, ¿no? Ahora, según Kuhn, este, la ciencia avanza mediante la sustitución de paradigmas, ¿no? Eh, Así es como avanza la ciencia, aunque valgan verdades, él no acepta la idea de progreso, ¿no? Para Kuhn no hay progreso en la ciencia, ¿no? Sin embargo, dice que la ciencia avanza mediante la sustitución de paradigmas, ¿no? Por ejemplo, durante muchos siglos estuvo vigente el paradigma geocéntrico que afirma que la Tierra es el centro del universo, ¿no? Pero ese paradigma fue desplazado o fue reemplazado por el paradigma heliocéntrico que sostiene que no es la Tierra sino el Sol el centro del universo, ¿no? Entonces, para Kuhn, la ciencia avanza mediante la sustitución de paradigmas. Ahora, tú dirás, ¿y qué hace que un paradigma sea desplazado por otro? ¿Qué provoca esa sustitución? Lo que ocurre es lo siguiente, mira, un paradigma está vigente mientras puede explicar una serie de fenómenos de la realidad, ¿no? Pero puede ocurrir que en algún momento surjan problemas anómalos, anomalías que el paradigma no puede explicar, ¿no? No puede explicar. Cuando eso ocurre, eh, los científicos no se quedan con los brazos cruzados, sino que buscan paradigmas más potentes en términos explicativos para explicar las anomalías que han surgido, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Durante varios siglos estuvo, como te dije, vigente el paradigma geocéntrico, el paradigma ptolomeico aristotélico, ¿no? Que establecía que la Tierra era el centro del universo, ¿no? Establecía el movimiento de los astros, ¿no? Decía que los planetas se mueven de manera circular, bueno, etcétera, ¿no? Eh, pero investigaciones posteriores demostraron que eh, los planetas no se mueven de manera circular, sino elíptica, ¿no? Y esa es una anomalía que vieron los científicos, ¿no? Eh, lo vieron gracias a los instrumentos que utilizaban, a sus cálculos matemáticos, ¿no? Determinaron que habían cuerpos que no se movían de manera circular, tal como establecía el paradigma geocéntrico, sino que presentaban movimientos irregulares, ¿no?
Entonces, esa fue una de las causas que hizo que el paradigma geocéntrico pierda vigencia, ¿no? Y fuera sustituido en el curso del tiempo por el paradigma heliocéntrico, ¿no? ¿No? ¿Se entendió Meili? Sí, profesor, todo claro. Esta idea de paradigma es muy interesante, ¿no? Ahora, para Kuhn, los paradigmas son inconmensurables. La idea de inconmensurabilidad quiere decir que los paradigmas no se pueden comparar, no se pueden comparar. Y tú dirás, profe, ¿y por qué un paradigma no se puede comparar con otro? Por ejemplo, si tú le preguntaras a Kuhn, ¿qué paradigma te parece mejor, el paradigma geocéntrico o el paradigma heliocéntrico? ¿Qué paradigma educativo te parece mejor, el paradigma conductista o el paradigma constructivista? Bueno, él te diría que, que la pregunta está mal formulada porque los paradigmas no se pueden comparar, son inconmensurables. La comparación presupone la existencia de criterios comunes entre un paradigma y otro. Es decir, como no hay criterios comunes, como no hay criterios compartidos entre un paradigma y otro, no se puede comparar, pues, ¿no? Es como si yo te preguntara, ¿tú conoces algo de fútbol, Meili? Sí, un poco. ¿Sabes quién es Messi, no? Sí. ¿Y sabes quién fue Maradona o no? Sí, creo. Un futbolista argentino, considerado uno de los más grandes futbolistas. Mira, es como si yo te dijera, Meilín, ¿para ti quién es mejor futbolista? ¿Maradona o Messi? Eh, y tú me respondes a lo Q, ¿no? Desde la perspectiva de Q, no se pueden comparar. ¿Por qué no se pueden comparar? Porque no hay criterios comunes que compartan, ¿no? ¿No? O sea, por ejemplo, yo te diría, ¿qué vamos a comparar? ¿Quién metió más goles? ¿Quién ganó más campeonatos? Qué sé yo, ¿no? O sea, cosas que sí se puedan medir, ¿no? Que sí se puedan comparar. Pero según Q, los paradigmas son inconmensurables, ¿no? No se pueden comparar. Es una idea interesante, ¿no? Ahora, para Eh, Q, sí, dime, te escucho. Aparte, en la revolución científica, eso era el cambio De del paradigma, paradigma, ¿verdad? Ajá. claro, o sea, la ciencia, digamos, avanza mediante saltos, o sea, mediante revoluciones, ¿no? Mediante revoluciones. Eh, Así es como avanza la ciencia, ¿no? No habla de progreso porque para él no hay progreso en la ciencia, como sí lo hay desde la visión popperiana, ¿no? Para Popper sí hay progreso en la ciencia, ¿no? En cambio, para Kuhn no hay. Para Kuhn, cuando un paradigma sustituye a otro, es como si todos volviéramos a cero, ¿no? Tenemos que volver este, tenemos que volver a cero ya que tenemos que adaptarnos a un nuevo paradigma, tenemos que adoptar un nuevo lenguaje, una nueva visión, una nueva lógica, ¿no? Como si regresáramos a cero, ¿no? Es lo que ocurrió, por ejemplo, mira, te lo digo, en el aspecto educativo, hasta hace un tiempo atrás, estuvo imperante el paradigma conductista, ¿no? Enseñábamos bajo la óptica conductista, en base a premios y castigos, este, en base a estímulos y respuestas, bueno, etcétera, ¿no? Pero ese paradigma conductista fue sustituido por el paradigma constructivista, ¿no? De acuerdo con el paradigma conductista, el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje era el maestro. Ahora, con el paradigma constructivista, el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje ya no es el maestro, sino el alumno. Ahora,
dentro de este modelo, lo importante ya no es la enseñanza, sino cómo aprendemos, ¿no? En el modelo anterior lo importante era cómo enseñar. En el paradigma nuevo no es cómo enseñar, sino cómo aprender mejor, ¿no? Entonces son paradigmas diferentes, ¿no? A nosotros los que ejercemos esta profesión nos chocó porque teníamos que adaptarnos a un nuevo paradigma donde el maestro ya no era el centro, sino era simplemente un mediador, un facilitador. Teníamos que aprender un nuevo lenguaje. ¿Cómo se le llama ahora al maestro? Mediador, facilitador, ¿no? Este, conocimientos previos, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es más o menos lo que dice Kuhn, ¿no? Que cuando un paradigma sustituye a otro, todos volvemos a cero. Tenemos que adaptarnos al nuevo paradigma, a un nuevo lenguaje, a una nueva realidad, ¿no? ¿No? Algo así, ¿no? ¿Se entendió? Sí, profesor. Gracias. Es interesante ese punto de vista, ¿no? Ahora, yo te sugiero que cuando repases a Kuhn, lo hagas en comparación con Popper, ¿no? Con Popper, porque es como si, por ejemplo, para estudiar a Platón tienes que estudiar a Aristóteles, ¿no? Y tratar de eh, contraponer las ideas de uno y otro, ¿no? ¿No? Como si se tratara de un clásico en el fútbol u alianza, ¿no? Platón, Aristóteles, Popper, Kuhn, ¿no? Hegel, Marx, y así por el estilo, ¿no? Eso te va a ayudar, ¿no? Tú cuentas con una historia de la filosofía, tienes libros de filosofía. ¿Con qué te ayudas para estudiar? Tengo un libro aquí de teoría de filosofía. ¿De qué autor? No, viene así como en un libro grande, viene todos los cursos, o sea, un poco más resumido. Ah, ya es como un compendio, digamos, ¿no? Ajá, Compendio de cursos y ahí está filosofía, ¿no? ujú, sí, Pero deberías conseguirte una historia de la filosofía. Hay buenas historias de la filosofía sí. básica y también por ahí un pequeño diccionario, ¿no? En internet puedes encontrar diccionarios de filosofía básicos, ¿no? Es muy importante eso, ¿no? Tener eso, ¿no? Siempre el estudiante debe tener ciertas herramientas, ¿no? Para que se facilite la labor de estudiar, ¿no? Sí, ujú. Yo me acuerdo que cuando empecé a estudiar filosofía también a veces no entendía ciertos términos y tenía que recurrir a los diccionarios físicos de esa época, ¿no? ¿No? Tenía que conseguirme un buen diccionario, ¿no? Felizmente en mi biblioteca tengo algunos diccionarios. Incluso hay diccionarios sobre ciertos autores. Por ejemplo, mira, yo estoy trabajando una investigación en Nietzsche y aquí a mi costado tengo un diccionario de Nietzsche con términos nietzscheanos, ¿no? Como por ejemplo eterno retorno, voluntad de poder, etcétera, ¿no? Muerte de Dios, superhombre, ¿no? Ahí te explica, ¿no? ¿Qué significa para Nietzsche? ¿Qué hipótesis se han presentado respecto de la idea de eterno retorno? O sea, ¿qué es lo que habría querido decir Nietzsche con esta idea de eterno retorno, etcétera, ¿no? ¿Tienes otras preguntas, Meili? No, profesor, eso sería todo. Muchas gracias, más bien, por No, todo, gracias a ti, por estoy sus a tus enseñanzas. órdenes y te deseo muchos éxitos y ojalá puedas conseguir de manera Sí, inmediata tus objetivos, pues, ¿ya? sí, muchas gracias, profesor. Igual usted, cuídese.
Cuídate mucho, un abrazo para ti, hasta luego. ¿Qué tal, Wilson? Buenas tardes, buenas noches. ¿En qué te puedo ayudar? Macho, profesor, un ratito y se le manda la pregunta por el chat. Ah, ya, ok. Se manda por el chat, profesor. Sí, sí, ya, a ver, voy a leer, ¿ya? Dice, en una conferencia, un filósofo dedicado a la investigación estética sostuvo que es posible establecer criterios universales que nos permitan determinar el valor artístico de una obra. En relación con la fundamentación de los juicios de valor, se infiere que el especialista está asumiendo una posición objetivista, piensa que lo subjetivo es lo determinante, considera que el placer es lo básico, está adoptando una tesis relativa. Bueno, indudablemente la respuesta es la A, está asumiendo una posición objetivista, ¿no? Eh, Está asumiendo una posición objetivista, de acuerdo con la cual es posible establecer criterios universales para determinar el valor de una obra de arte, ¿no? Esa es la respuesta. Sí. ¿Qué es con sentido universal, profesor? Válido para todo, válido aquí y en cualquier lugar. En cambio, lo contrario es la posición subjetivista, ¿no? Que sostiene que el valor de la obra de arte depende del sujeto, de cada sujeto. O sea, por ejemplo, si yo te enseño un cuadro, tú puedes decirme que a ti te gusta, pero a otra persona no. Ahora, ¿quién tiene la verdad? Ninguno, ¿no es cierto? Este, en cambio, el objetivismo sostiene que el valor de la obra de arte no está en el sujeto, sino en el objeto. El, el hombre solo lo que hace es descubrir el valor que tiene la obra. Lo descubre, ¿no? En la obra, ¿no? Y si por alguna razón, digamos, el hombre desapareciera, o sea, solamente el hombre desapareciera de la tierra, quedándose todo lo demás, los edificios, las obras, tendría que surgir una nueva raza de hombres que descubrieran el valor de esas obras, ¿no? ¿Entiendes? O sea, el valor de la obra de arte está determinado por el objeto, por la obra, ¿no? Está en el color, está en la composición de la obra, no está en el sujeto. Eso es lo que quiere decir.
Entiendo, profesor, muchas gracias. Si tienes otra pregunta, con toda confianza. Lo mandé por el chat, profesor. Dice, desde la perspectiva filosófica de Platón, los valores no tienen su origen en el sujeto, sino que son realidades externas a éste, cuya existencia acontece en otro plano ontológico, al cual denomina mundo de las ideas. De lo anterior, cabe deducir que para Platón los valores se caracterizan por ser, dice, inmanentes, subjetivos, trascendentes, coyunturales. Eh, los valores se caracterizan por ser trascendentes, o sea, trascienden al hombre, se ubican en otro plano. O sea, los valores, al igual que las ideas, se encuentran en el mundo de las ideas. Recuerda que para Platón existen dos mundos, dos realidades. El mundo sensible, que es este, el mundo material, y el mundo ideal, el mundo de las ideas. ¿Cuál es el mundo verdadero para Platón? El mundo de las ideas, ¿no? El mundo de las ideas está compuesto por las ideas que son los arquetipos o modelos de todas las cosas que hay en el mundo sensible, en el mundo material, ¿no? A ese mundo pertenecen también los valores. Los valores son ideas, ¿no? Entonces, la existencia de los valores, al igual que las ideas, no depende del hombre, ¿no? No depende del hombre. No se encuentran en la cabeza del hombre, se encuentran en su propio mundo, ¿no? Su existencia no depende del hombre, ¿no? Entonces, a eso por eso son trascendentes. ¿Entendió, Wilson? Ah, sí, profesor. ¿Y qué se Le refiere doy la con bienvenida a Fernando. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches. ¿Cuál es tu pregunta? Tenemos apenas 9 minutos, por favor, si van a hacer sus preguntas, con toda confianza, pero dentro del tiempo, ¿ya? Antes que se agote. profesor, para terminar, ¿y qué se refiere a la alternativa inmanentes? Inmanente. Eh, inmanente quiere decir eh, dentro de uno mismo, o sea, dentro del mundo. Inmanentes quiere decir que se encuentran en el mundo. Trascendente quiere decir fuera de él. ¿Se entendió? Sí, profesor, muchas gracias. Claro, lo inmanente es eh, lo que está dentro de uno, lo que está ligado a uno, en este caso al mundo, ¿no? Los valores pertenecen al mundo, ¿no? Pero no es así, pues ya te dije que los valores no son inmanentes al mundo, no están en el mundo, sino que forman su propio mundo. ¿Cuál es el mundo de los valores? El mundo de las ideas. Pertenecen a ese mundo, ¿no? ¿Correcto? Sí, profesor. Nos queda tiempo, Wilson, si gustas, todavía tenemos 8 minutos. Puedes hacer más preguntas. ¿Tú eres del ciclo ordinario o del ciclo especial? Ordinario. Ah, ya, ya. Del ciclo ordinario. ¿Qué tal te fue en el último examen? Eh, bien, podría decir. Tengo que lucharla más bien para eso. ¿A qué carrera postulabas? Sistemas. Ah, sistema. Tengo que lucharla un poquito en ese examen. Claro. Pero las preguntas estuvieron bien hechas, quiero decir, cuando digo bien hechas, quiero decir que tenían que ver con lo que habían estudiado, el lenguaje presentado era adecuado, entendible, ¿o no? Sí, se puede decir que sí. Solamente ahorita lo único duda que tengo es sobre las actitudinales que va a venir en este último. ¿Cómo ¿Cuándo sé? es el último examen?
Este domingo, por eso estamos de A este repaso. domingo, ¿no? Sí, Este domingo es el cuarto examen el recién, cuarto ¿no? examen. Y con eso ya. ¿Y qué tan cerca estás? ¿Usted cree? Pues estoy puesto acumulado 20. Al puesto mínimo me diferencia de 100 puntos. ¿Cuántas vacantes hay para tu 6 es el problema. 6? Y tú estás en el puesto 20. 20. Ah, Está un poco complicado, sinceramente. Pero aún tengo un pequeño ahí, una pequeña posibilidad. No me quieres aprovecharla. claro, claro que sí. No hay que perder la esperanza y hay que jugársela pues con todo, ¿no? Sí, profesor. ¿Usted, por si acaso, sabe un poquito de esas actitudinales, profesor? Sí, ¿Cómo? ¿sabe cómo va a ser esas actitudinales? ¿O no tiene ningún ¿Cómo tipo hacer de qué? conocimiento? Las preguntas actitudinales. Ah, no, 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 no. No me han ¿No tiene ningún informado conocimiento? sobre eso. Ah, ya, profesor. No tengo idea cómo va a ser. Ah, está bien, profesor. A ver, ahorita voy. Profesor, con Platón mencionó, había una manera de traer, no sé si decirlo, información o conocimiento del mundo de las ideas, por medio de qué era. De la razón. A las ideas solo se Ah, accede con el entendimiento, no con los sentidos. Platón desprecia los sentidos, ¿no? Los sentidos más bien en ocasiones dificultan el que nosotros podamos lograr conocimiento, ¿no? Para Platón solo llegamos al conocimiento que consiste en captar la esencia de algo, captar la idea de algo, cuando, cuando usamos el entendimiento, la razón, ¿no? En cambio, Aristóteles tiene una visión distinta, ¿no? Para Aristóteles, el conocimiento comienza con la experiencia, con las sensaciones, ¿no? A partir de ellas es que elaboramos ideas, ¿no? Conocimientos. Pero Platón, pues, es un idealista, ¿no? Él dice que solo conocemos con el entendimiento. claro, profesor. Este es el último, pregunta, vaya. A ver, dice Gilberto considera que hay un rasgo diferenciador entre el hombre y los animales. Por ejemplo, cuando un león tiene deseos de comer, va tras su presa y la devora. En cambio, un ser humano puede postergar su hambre cuando decide ayunar. De esta manera demuestra que puede dominar sus deseos o instintos, puesto que tiene un espíritu que le permite tal cosa. De lo anterior se deduce que respecto al problema de la naturaleza del hombre, la teoría filosófica aludida corresponde a, la respuesta está en D de dado, Max Scheler, porque Max Scheler dice respecto de la esencia o naturaleza humana que el hombre es un ser espiritual, se diferencia del resto porque posee espíritu, ¿no? El espíritu se expresa mediante la conciencia y la libertad. El hombre tiene conciencia de sí y además tiene autoconciencia. O sea, el hombre puede pensar sobre sí mismo, cosa que los animales no, ¿no? Eh, Scheller decía que el hombre es el único animal que puede decirle no a sus instintos, ¿no? El hombre es el único animal que puede decirle no a sus instintos, ¿no? Esa es la respuesta, Scheller, Wilson. Y con respecto a Nietzsche, profesor, no, no tenía nada que ver, ¿cierto? No, porque está muy alejado, ¿no? Este, Nietzsche dice que el hombre es un animal eh, que ha perdido sus instintos, ¿no? Eso lo convierte en el ser más débil, ¿no? En el ser más débil. Bueno,
digamos, claro, en el ser más débil, ¿no? Eh, ha sustituido los instintos con una religión, con una razón, etcétera, ¿no? Pero eso lo convierten en un ser débil, resentido. Bueno, es otro planteamiento, ¿no? En realidad, de acuerdo con el enunciado, todo apunta a Scheller, ¿no? Ah, gracias, profesor. Sí. Valerie, ya me estaba retirando, me queda un minuto, ¿en qué te puedo atender? Ah, no, profe, tenía una pregunta que quería hacerle, pero A está ver, bien, a ver, profe. a ver. ¿Le puedo enviar la pregunta por Sí, el sí, chat, sí, sí, profesor? sí, sí, claro. Ya, profe, es de esta semana, es la pregunta 5. A ver, dice, algunas personas manifiestan que el cuerpo domina o controla la mente. Ellas expresan lo siguiente: siempre hago lo que me pide mi cuerpo, como comer comida chatarra o beber cantidades abundantes de alcohol. Estas afirmaciones concuerdan con el pensamiento de Platón, que sostiene que el cuerpo es la fuente de todos los males y es un estorbo para el alma, pues impide la visión de la ciudad. Se deduce que para Platón el cuerpo, a ver, distancia al hombre del conocimiento, seduce al alma mediante la persuasión, representa el complemento del alma, genera deseos y necesidades al alma, o ayuda a los intereses del alma. El cuerpo distancia al hombre del conocimiento. Esa es la respuesta. Ah, profesor, está bien, profe. Gracias. Quería saber eso, No, estaba en duda. claro, es que Platón dice que el hombre para conocer solo necesita de su entendimiento, solo necesita de su razón. Él desprecia los sentidos porque los sentidos se inclinan hacia lo material, ¿no? Hacia lo sensible, ¿no? Que es aparente, ¿no? Que es corruptible. Solo la razón se orienta a lo imperecedero, a lo eterno, a lo universal, que son las ideas, ¿no? En consecuencia, Platón desprecia los sentidos porque nos alejan de las ideas, nos alejan del conocimiento. Las ideas solo pueden ser captadas con el entendimiento, con la razón, ¿no? Está bien, profesor, muchas gracias. Gracias a ti, Cuídese. Valerie. Hasta luego, nos vemos.